Gloria a Dios. Una vez más, hermanos, estamos aquí con el propósito de seguir adelante, ¿verdad? A través de este medio que estamos, ¿verdad? Que el Señor nos permite compartir la palabra de Dios. Ahora que no nos estamos congregando físicamente, pero en casa nos estamos congregando, en la cual la iglesia no para, la iglesia sigue adelante. Para la iglesia no hay límites. Entonces, a través de nuestros hogares estamos teniendo servicios, ¿verdad? Con nuestras familias. Y por lo cual, hermano, es una experiencia tan grata, ¿verdad? Que Dios nos da el privilegio de congregarnos en nuestros hogares, escuchar su palabra, orar con nuestras familias. Amén. Y pues bueno, en esta tarde es un día de servicios, el día miércoles, servicio en general, en la cual pues voy a invitarles que dispongan sus corazones para este momento, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Por el momento no vamos a tener alabanza, ¿verdad? Vamos a dar este tiempo, ¿verdad? La palabra de Dios. Y por lo tanto, amados hermanos, Dios bendiga sus vidas, allá donde se encuentran, atrás de esta pantalla. Dios bendiga sus vidas, sea la paz de Dios sobre cada uno de ustedes, su bendición. ¿Qué les parece si oramos en esta tarde? Vamos a orar y darle gracias a Dios para iniciar con este mensaje que el Señor tiene para nosotros. Le damos gracias, mi Señor, en esta tarde, mi Dios. Es un momento muy especial, es un momento muy agradable. Señor, nos das la dicha, el privilegio, Señor, de escuchar, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser, parte el alma y el espíritu, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es tu palabra, viva y eficaz, tu palabra que es activa, Señor, en nuestras vidas, Señor. Tu palabra, Señor, que nos lleva a un objetivo, Señor, en la cual, Padre Santo, nos hace ver, nos enseña, Señor, Padre mío, la realidad, Señor, nos enseña, Padre Santo, a que la importancia de poner en práctica lo que nosotros aprendemos, mi Señor. Padre mío, porque así es tu palabra, Señor. Padre mío, esa es tu palabra, es viva y eficaz tu palabra, Señor. Padre Santo, que nos enseña, que nos corrige, Señor. Tu palabra que nos consuela, Señor, que nos edifica. Habla nuestras vidas, disponemos nuestros corazones, sea la dirección de tu Espíritu en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos que están allá en sus casas, mi Señor. Bendiga sus vidas, que de la misma manera disponen sus corazones para escuchar tu palabra. Sea, Señor, Padre, tu Espíritu, Señor, con ellos. Sea tu Espíritu abrazándoles, consolándoles, fortaleciéndoles. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, ¿qué les parece si tomamos lectura? Y dice así la palabra de Dios, amada iglesia. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer del versículo 2 y verso 3 y de ahí nos brincamos al verso 9. ¿Sale? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Una vez más, Primera Tesalonicenses, capítulo 1,
versículo 2 y 3, y de ahí nos brincamos al verso 9. El verso 3 y el verso 9 son textos, ¿verdad?, que van a la par. ¿Sale? Vamos a tomar lectura. Dice así la palabra de Dios: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos brincamos al verso 9 y dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Bueno, en esta tarde vamos a tocar el tema, se titula pasado, presente y futuro. Entonces, vamos a tocar este punto importante, ¿verdad? Y solamente son 3 puntos que vamos a mencionar en esta tarde, hermanos. Yo voy a invitarle que pongan atención, ¿verdad?, en esta predicación, ¿verdad? Como acostumbramos como iglesia, muy importante que tengamos una libreta, una pluma para estar anotando las citas, las palabras que yo pueda estar escuchando y anotando, la verdad. Y bueno, pasado, presente y futuro, ese es el tema de lo que habla Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, verso 9 y verso 10. Vamos, en primer lugar, vamos a tomar el primer punto en el tiempo pasado, ¿sí? Tiempo pasado. Y esto habla acerca, como dice en el versículo 3, obra de vuestra fe. Y como dice en el versículo 9, como os convertisteis de los ídolos a Dios. Una vez más, en primer lugar, habla de tiempo pasado. Y esto menciona obra de vuestra fe, como dice en el verso 3. Y como dice en el verso 9, que, ¿verdad?, van a la par estos versículos, como os convertisteis, dice, de los ídolos a Dios. Amén. Iglesia, la fe es la respuesta del alma a la palabra de Dios. Y esto es importante porque muchos podemos decir: yo tengo fe, ¿verdad? Pero afuera también, de la misma manera, hablan: yo tengo fe. Pero lo que en esta mañana vamos a aprender es que la fe en la cual tú y yo hablamos, o decimos que yo tengo fe, ¿verdad? La fe va a una respuesta. La fe va a responder a la palabra de Dios. Dios nos ha dado una medida de fe. Una medida de fe, pero esa medida de fe o ese grano de fe tiene que crecer. No se tiene que quedar como medida o como grano o como semilla. Tiene que crecer hasta ser un árbol frondoso, un árbol grande, ¿sí? Nuestra fe tiene que ir creciendo, tiene que ser una fe creciente. Amén. Ahora, si la poca fe, ¿verdad?, como le dijo el Señor a sus discípulos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijera a ese monte: desarráigate y échate
a la mano. Si la fe en medida haces cosas grandes, imagínense la fe creciente. Amén. Ahora, nuestra fe debe de responder a algo muy importante. Nuestra fe debe de responder a lo que tú y yo escuchamos. Amén. Entonces, iglesia, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado consejos? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, hermano, a través de la palabra de Dios, sus consejos, sus consuelos? Amén. Cada vez que nos congregamos, ¿verdad? Hay un mensaje para ti, para mí, un consejo para todos. Amén. La importancia de congregarse, la importancia de buscar de Dios. Esto es de gran valor, iglesia. Porque muchas veces dejamos de congregarnos y ya lo tomamos como una costumbre. Y no debe de ser así. Debemos de congregarnos continuamente, constante, perseverar en congregarnos. Y si perseveramos en congregarnos, perseveramos en la lectura, perseveramos en la oración. Amén. Perseveramos en buscar de Dios constantemente. La importancia de hacer esto, hermanos, es muy eficaz, es muy esencial. Porque si tú y yo no nos congregamos, iglesia, ¿verdad? Nuestra fe no crece. Nuestra fe se va a quedar en medida, en una semilla, y no va a ser una fe creciente. Hay que valorar. Por eso el Señor dice, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. El Señor nos dice esto. Y tenemos que responder a lo que el Señor nos dice. Ahora, hablando de esto, hermanos, si nuestra fe, tenemos fe, entonces nuestra fe va a responder a lo que estamos escuchando. Quiere decir que vamos a practicar lo que tú y yo vamos a aprender. Lo que tú y yo vamos a recibir de consejo, vamos a practicarlo. Ahora, Juan capítulo 6, verso 28 y 29, voy a invitarle que vayamos a las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 28 y 29. Si me pueden seguir con esta lectura, por favor. Dice así la palabra de Dios, donde Jesús habla acerca que Él es el pan de vida. Amén. Gloria al Señor. Y dice así en el verso 28, la gente que le estaban escuchando en ese momento, entonces le dijeron, dice el verso 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjense nada más la importancia, lo que la gente estaban escuchando del Señor. ¿Sí? Un mensaje. Estaban escuchando su palabra. Y fíjense la respuesta que hay de la gente. O sea, hay una pregunta que la gente le pide consejo al Señor. Le dice entonces, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y fíjense la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, y esa respuesta es para nosotros también, hermanos. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Amén. Esta es la obra de Dios, iglesia, que creamos en aquel que Él ha enviado. ¿A quién envió nuestro Padre Celestial? A su Hijo amado Jesucristo. Amén. A Él envió un propósito, con un objetivo, y eso lo marcas en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Amén. Ya no sabemos esta cita. Gloria a Dios. Tú y yo hemos creído en el Señor. Le hemos recibido. Amén. Ahora,
La palabra de Dios nos enseña que por gracia nosotros hemos sido salvos, no por obras. No por obras. ¿Sí? A través de lo que tú y yo hemos escuchado al principio, cuando nos dijeron Cristo te ama, Cristo murió por ti, hubo una respuesta a lo que escuchamos al momento. Abrimos nuestro corazón, recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y creímos en Él. Hemos dado el paso del bautismo también, que es muy importante, hermanos. Amén. Ahora, la gente le pregunta, ¿qué vamos a hacer para poner en práctica la obra de Dios? Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en Él que Él ha enviado. Amén. Nuestro Señor y Rey, Salvador de nuestras vidas, ahora reina en nuestros corazones. Gloria a Dios. Hemos creído en Él. Hubo una respuesta de nuestra fe a lo que escuchamos. Pero no nada más debe de quedarse ahí, hermanos. ¿Sí? Debemos demostrar, ¿sí?, la obra de vuestra fe. ¿Cuál es la obra de vuestra fe? ¿Sí? La obra de vuestra fe es la forma en la que la fe es mostrada a los demás. Amén. Tenemos que seguir dando pasos importantes. La fe tiene un inicio, un principio, hermanos. Amén. Pero necesitamos, hermanos, ir, hermano, dando pasos tras pasos. ¿Sí? Y el siguiente paso es, hermano, habla que nuestra fe debe de obrar. ¿Sí? La fe es una acción. Nuestra fe debe de accionar. Amén. Pero si tú y yo no nos congregamos, si tú y yo no damos el paso de estar buscando de Dios y nos conformamos solamente, pues ya soy salvo, ¿verdad? Ya recibí a Cristo, ¿verdad? Y pues ya. No, hay mucho más que hacer. Hay una responsabilidad en nuestras vidas. Hay un gran deber en nuestras vidas como hijos de Dios. Amén. Tenemos que seguir dando pasos. Diste el paso de creer, de aceptar a Cristo en tu corazón, el paso de bautizarte, gloria a Dios, el paso de consolidarte, de discipularte. Hay grandes responsabilidades, grandes compromisos que nos compete como iglesia. No nada más quedarnos estancados en un solo lugar, calentando la banca, ¿verdad? Y no vamos a hacer nada. No, nuestra fe tiene que dar paso, nuestra fe tiene que obrar. Amén. Ahora Santiago capítulo 2, verso 18, le invito a la iglesia que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 2, verso 18. Amén. Y vamos a tomar lectura de lo que nos enseña Santiago, capítulo 2, verso 18. Y dice así la palabra de Dios, hablando que la fe sin obra es muerta. Dice así, verso 18. Vamos a leer verso 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago da el consejo que es muy importante que nuestra fe obre. Ahora, ¿cómo vamos a mostrar esa fe? Si tú y yo no nos alimentamos, si tú y yo no ponemos en práctica lo que escuchamos. Porque la fe debe de responder a lo que estamos escuchando. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y de ahí viene la obediencia a lo que estamos escuchando. Esa es la respuesta, amén, de nuestra fe a la palabra de Dios. Iglesia, Santiago le dice, muéstrame tus obras, ¿verdad? En el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Es clara la palabra de Dios. Verso 18 dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras,
y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Vamos a mostrar la fe. Ahora, ¿cómo vamos a mostrar la fe? Esta es la obra de vuestra fe, hermanos. Como dice 1 Tesalonicenses, en el verso 3 y verso 9. ¿Sí? ¿Cómo vamos a demostrar la obra de vuestra fe, hermanos? ¿Sí? La obra de vuestra fe es la forma en la que la fe es mostrada a los demás. Amén. Esta es la obra de vuestra fe, cuando tú y yo la mostramos a los demás. ¿Sí? Esta es la obra de vuestra fe, lo que tú y yo hemos creído y lo ponemos en práctica. Amén. Ponemos en práctica en lo que hemos oído, en quién hemos creído. Amén. Entonces, iglesia, vamos a demostrar la obra de fe. Esto habla en un tiempo. Y este tiempo es tiempo pasado, lo que tú y yo, hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo. Amén. Cuando venimos a los pies de Cristo, ¿qué fue lo que hicimos? ¿A quién hemos recibido en nuestros corazones? Pero no nada más nos quedemos, hermanos, en tiempo pasado. ¿Sí? Tenemos que dar pasos y más pasos. Tenemos que avanzar. Tenemos que mostrar la obra de vuestra fe a los demás, como dice el apóstol Santiago. Amén. Hay mucho que hacer allá afuera. Ahora, cuando el hombre responde, hermanos, a la palabra de Dios, encontramos entonces que él anda, que él vive por fe. Una vez más. Y voy a invitarle que pongan atención, escuchen bien, iglesia. Cuando el hombre responde a la palabra de Dios, encontramos entonces que él anda, que él vive por fe. Entonces, no nada más es decir yo tengo fe y ya. No nada más es decir, ya recibí a Cristo y yo soy salvo y ya. No, hermanos. Tenemos que andar, tenemos que vivir por fe. ¿Y cómo es esto? Eso no te estoy diciendo a que dejes de trabajar, a que dejes tu trabajo, tu buen trabajo, ¿verdad? Y vivas por fe. No, muchas veces confundimos esto, hermanos. No es así. ¿Sí? Esto es para lo que Dios al siervo que Él ha llamado a que se dedique tiempo completo, ¿verdad? Pero no confundamos esto, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo es andar por fe y cómo es vivir por fe? Es sencillo, hermanos, y muchas veces nosotros lo hemos complicado como iglesia. La palabra de Dios es clara, y 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, una vez más, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice así: porque por fe andamos, no por vista. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando tú y yo respondemos a la palabra de Dios, fíjense nada más, entonces, hermanos, andamos y vivimos por fe. Cuando tú y yo una vez más respondemos a la palabra de Dios, obedecemos a lo que hemos escuchado, entonces, iglesia, andamos y vivimos por fe. ¿Por qué? Porque lo estamos practicando. Amén. Estamos practicando lo que hemos recibido, lo que hemos escuchado. La práctica es muy importante. El ser hacedor de la palabra es muy importante, hermanos. Amén. No nada más nos quedemos en escuchar y ya. Hasta ahí. No, hermanos. Hay algo más. La práctica. ¿Qué aprendiste de la instrucción? Pues esto, practícalo. Amén. Practícalo. Esa es nuestra responsabilidad ahora. Cada mensaje, cada predicación, cada enseñanza,
debe de haber una práctica. Amén. El Señor primero hizo y luego enseñó. Amén. Él nos enseña, nuestro maestro, no lo tengo aquí, pero voy a llevarnos a las Escrituras, el libro de Hechos, capítulo 1. Iglesia, por favor, acompáñenme. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 1, verso 1, dice así la palabra de Dios. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nuestro maestro perfecto, él nos puso ese ejemplo, hermanos. Él comenzó a hacer, a practicar y a enseñar. O sea, ¿qué practicaba? ¿Sí? Lo que recibía. ¿Qué practicaba? Lo que el Padre le decía que hiciera, él lo practicaba y luego lo enseñaba. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo como iglesia? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Sí? Tenemos que hacer. Tenemos que practicar. Y si lo practicamos, vamos a enseñar a otros también. Vamos a enseñar a otros. No nada más es enseñar y ya, y yo no practicar nada. Yo soy el pastor, yo soy el maestro y yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Mi dedicación es enseñarles, ¿verdad? Y ustedes aprendan. No, hermanos. Primero es practicar. Lo que tú y yo como pastor tengo que practicar lo que estoy recibiendo. Pero también tengo que enseñar. Amén. ¿Por qué voy a enseñar? Porque ya practiqué. ¿Sí? Porque ya practiqué lo que recibí. Y eso es algo muy precioso que hemos aprendido en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, iglesia, esto es cuando tú y yo respondemos a la palabra de Dios, entonces vamos a andar y vivir por fe. Eso es andar y vivir por fe cuando respondemos a la palabra de Dios. Cuando obedecemos, cuando practicamos. ¿Recuerdan lo que la gente le dijo que debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Amén. Y hubo la respuesta de nuestro maestro, que cree en aquel que Él ha enviado. Amén. Creer, obedecer. Amén. No nada más quedarnos, yo tengo fe y ya, no va a accionar. No, tenemos que accionar, tenemos que dar pasos, tenemos que andar, tenemos que vivir. Amén. Porque obedecemos, porque practicamos la palabra de Dios. Por eso dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, no por lo que estamos viendo. Nuestra fe ve más allá de lo que nuestra vista natural no alcanza a ver. Nuestra fe va más allá, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe ve más allá de lo que nuestra vista natural no alcanza a ver, iglesia. La fe, iglesia, es la conexión entre el creyente y Dios y comunica a su corazón la palabra de Dios. Y nosotros vamos a responder. Amén. Esa es la fe. Cuando tú y yo nos conectamos con el Señor. Y el Señor nos da su palabra. Amén. La recibimos en nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Cada vez que nos congregamos, recibimos la palabra de Dios. Cada vez que escudriñamos las Escrituras en nuestro hogar, ahí en lo íntimo, recibimos la palabra de Dios, recibimos sus consejos. Pero hay un paso que debemos de dar, es responder. Nuestra fe responde, no nada más escucha, nuestra fe responde a lo que hemos escuchado. O sea, hay una práctica, hay una obediencia. ¿Cómo ven, hermanos?
Así que vamos a echarle ganas, vamos a dar pasos importantes que el Señor nos enseña. No nada más te quedes en tiempo pasado, no nada más te quedes, ¿verdad? En que tu fe, tienes fe y ya. No. La palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Que nuestra fe es creciente, que nuestra fe da pasos. Amén. Anda, vive. Gloria a Dios. Tú y yo tenemos que andar y vivir por fe. Aleluya. Esto es vivir y andar por fe, hermanos. Es obedecer la palabra de Dios. Poner en práctica lo que hemos escuchado. Esta es la obra de nuestra fe. A lo que estamos mencionando como punto número 1 en tiempo pasado. Obra de vuestra fe. ¿Cómo te convertiste de los ídolos a Dios? ¿A quiénes servíamos antes? ¿Sí? Ahora, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién hemos creído? ¿En quién hemos creído, hermanos? ¿Y a quién vamos a servir? ¿Y a quién estamos sirviendo? Y es lo que vamos a ver en punto número 2, en tiempo presente. Tiempo presente. Y tiempo presente, en el versículo 3 nos habla para servir al Dios vivo. Amén. Para servir al Dios vivo. Y el verso 9 nos habla para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, no nada más nos quedemos, ¿verdad? Yo tengo fe y ya recibí a Cristo y soy salvo y ya. No, hay un objetivo en el cual el Señor nos ha llamado. Hay un objetivo en el cual tú y yo hemos venido a los pies de Cristo. El Señor nos ha llamado con un propósito, porque Él lo diseñó de antes de la fundación del mundo. Él planeó perfectamente, este diseño perfectamente. Amén. Él nos escogió delante de la fundación del mundo, hermanos. Él diseñó perfectamente para ti, para mí, lo que Él quería hacer para nosotros. Es un gran privilegio, una dicha, hermano. Sí. Ahora somos hijos de Dios, pero hemos sido llamados a un objetivo. Somos reyes, somos sacerdotes. Amén. Y nos enseña que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, comprado con sangre preciosa. ¿Para qué? Para que anunciemos. Para que anunciemos. Y esto nos habla de un servicio a Dios. Amén. No nada más te conformes en congregarte, no nada más te conformes, ¿verdad? Pues es una rutina, ¿verdad? Que a veces hacemos continuamente, hermano. No hay que salir de la rutina. ¿Sí? No nada más es congregarte ya. Congregarte viene, recibe la palabra de Dios, que es lo importante, como decíamos anteriormente. Es lo importante. ¿Sí? Pero también al salir del lugar en el cual nos congregamos, hermanos, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad anunciar las virtudes. De decir, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Amén. Allá en los parques, allá en los hospitales, allá en los cruceros, en tu trabajo, donde quiera. Amén. Dios va a usar tu vida. Si tú lo crees, responde con un amén. Dios va a usar tu vida. Tú eres un instrumento en las manos de Dios y Dios te llamó para que le sirvas. Nos llamó a ti y a mí para que le sirvamos, para que sirvamos al Dios vivo. El testimonio que tú y yo tenemos en el pasado, eso va a servir también, va a servir para predicarle a aquella persona cómo era yo antes, cómo recibí a Cristo en mi corazón. Un día alguien me habló, alguien me compartió de Cristo, que Él me amaba, que Él murió por mí. Y ahora le sirvo a Él. Yo era tal persona, yo era esto. Pero ahora le sirvo a un Dios vivo, a un Dios vivo y verdadero. A ese Dios vengo a compartirte. A ese Dios vengo a presentarte, porque Él es real. Amén. Eres un instrumento en la mano de Dios. Iglesia, hombre, mujer, joven, niño, eres un instrumento en las manos de Dios. Para Dios no hay edades. Si lo crees, para Dios no hay edades. Él te va a usar. Y cuando Él tiene un propósito en tu vida, Él te va a usar a su tiempo. Él lo va a hacer a su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Dice así
En el verso 3, Primera Tesalonicense dice, de la obra de vuestra fe, dice, adelante, del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor, y verso 9 dice, para servir, dice, al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo nos damos cuenta cómo el verso 3, el verso 9 y 10, ¿verdad?, van a la par? ¿Sí? La iglesia de Tesalonicense era una iglesia, hermanos, de ejemplo, de buen testimonio. Era una iglesia que servía a Dios constantemente. Era una iglesia, hermano, fiel, una iglesia obediente, una iglesia que practicaba lo que aprendía. Aunque estábamos viviendo un momento en el cual ellos habían sido engañados por unas cartas falsas. Supuestamente el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicense, Pablo ahí les explica. Ellos estaban viviendo, hermano, la gran tribulación porque habían sido engañados. Y Pablo les muestra que no era así. Pablo les corrige, ¿verdad?, y les consuela. Por eso es una carta de urgencia para la iglesia. Amén. Pero ellos estaban, hermano, con más destreza, con más perseverancia, hacían las cosas para Dios. Pablo alaba a la iglesia. Pablo felicita a la iglesia. Qué bueno que lo hagan, qué bueno que sean así, ¿verdad? Y Pablo ora por ellos. Pablo en sus oraciones siempre se acordaba de esa iglesia, de todas las iglesias en la cual él fue a compartir y levantó un lugar, una iglesia. Amén. Pablo oraba por todos ellos, y eso nos muestra en el versículo 1, verso 2, hermano. Ahí él le da gracias a Dios por ellos. Los felicita, elogia a esa iglesia. Esto es agradable delante de los ojos de Dios cuando tú y yo, hermano, lo hacemos de esta manera. Cuando tú y yo entendemos, ¿verdad?, de dónde Dios nos ha llamado y qué fue lo que hicimos en el momento de recibir a Cristo, que nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha dado la oportunidad de conocerle, pero también nos ha dado la oportunidad de servirle. Y eso nos está hablando en tiempo presente. ¿Qué estamos haciendo tú y yo en tiempo presente? Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué estamos haciendo en tiempo presente? ¿Qué es lo que el Señor espera de ti y de mí? ¿Qué espera el Señor, iglesia? ¿Sabe qué es lo que espera el Señor de nosotros como iglesia, como sus hijos, como pueblo amado, como pueblo escogido? Él espera que nosotros le amemos. Él espera que nosotros le amemos. ¿Amamos al Señor? Dice que amemos su palabra, dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, ¿verdad? Ama al Señor. Ama al Señor con todo tu corazón. Dios quiere todo, no nomás una parte de nuestro tiempo, no una parte de nuestro corazón, no, Dios quiere todo. Amén. Que le amemos en primer lugar a Él. Gloria a Dios. Pero también dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermanos, si amamos a Dios, amamos lo que Dios ama. ¿Qué Dios ama? Dios ama al pecador. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Debemos amar lo que Él ama, iglesia. Así que cualquier cosa que tú y yo hagamos para Él será un trabajo de amor. No es un cansancio, no es un fastidio, no es un aburrimiento. No, ay, qué aburrido congregarse, ay, qué aburrido hacer el aseo, ay, qué aburrido salir con el solazo y salir a evangelizar, ay, no, la oración, no, cuando el pastor nos indica hay que ir a orar, ay, no, qué cansancio, Señor. No, iglesia, no. Habla del trabajo de vuestro amor. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Al hombre, a Dios? A Dios. Entonces debe de hacer por amor.
porque somos esclavos de su amor. Amén. Pablo dijo, deudores somos, deudores soy, deudor soy. Tú y yo somos deudores, no le podemos pagar al Señor lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el precio tan altísimo que ningún ser humano era capaz de hacerlo. Pero Él lo hizo por nosotros, por amor. Dios demostró su amor en la cruz del Calvario. Amén. Jesucristo dio su vida por ti y por mí, iglesia. Deudores somos, ¿cómo vamos a pagarle al Señor? Pero lo que el Señor quiere es que le sirvamos, que le adoremos, que le busquemos, que caminemos con Él. Amén. Sírvele al Señor por amor. No digas cuánto me vas a pagar, pastor, ¿verdad? Por esto. No. ¿Sí? Esto es por amor. Por amor. Y cuando es por amor, yo también invierto. ¿Qué invierto? Tiempo. ¿Qué invierto? Dinero también. Cuando voy a un lugar, tengo que trasladarme, tengo que pagar el pasaje, ¿verdad? Tengo que sacar copias y voy a enseñarle a una persona, ¿verdad? De Cristo, voy a discipularlo. Yo tengo que sacar copias para darle su manual, ¿verdad? Voy a invertir por él. Lo que tú y yo invertimos no es comparado a lo que el Señor hizo por esa alma, que Él pagó un gran precio por él y por mí. Iglesia, es el trabajo de nuestro amor hacia el Señor. Porque si tú y yo le amamos, cualquier cosa que tú y yo hagamos, hermano, por Él será de amor. Va a ser un trabajo de amor, un trabajo de amor. Por eso dice, si me amáis, guarda los mandamientos. Y eso nos lleva también a una obediencia, a una práctica, a un servicio a nuestro prójimo. Un servicio en primer lugar a Dios y a nuestro prójimo, hermano, porque si le amamos a Él, amamos a nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El más cercano a ti. Sea tu esposa, tus hijos, tu vecino, tu compañero de trabajo, tus parientes, etcétera, la iglesia, etcétera. Ese es tu prójimo, el más cercano a ti. Iglesia, tenemos que servir al Señor por amor, porque servimos a un Dios vivo y verdadero. Ese es el servicio de vuestro amor. Ese es el servicio de vuestro amor. Esta forma de sentir, hermanos, y de actuar debería caracterizar a la vida del creyente. Tú y yo debemos de sentir, pero también actuar. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2, que sintamos lo mismo. Sintamos lo mismo. El Señor, Él se humilló como siervo. Amén. Obedeció hasta la muerte. ¿Quiénes somos tú y yo, hermanos, para no obedecer como siervo? ¿Quiénes somos tú y yo para no obedecer? Si el Maestro nos puso el ejemplo de la obediencia, la respuesta a la palabra de Dios. Amén. En la iglesia debemos sentir lo mismo, debemos actuar, y esto debe de caracterizarnos como iglesia, como creyentes. Forjemos nuestro carácter en esa área. No es tiempo de estar jugando, no es tiempo de jugar a la iglesita. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos complicados y esto apenas está iniciando, hermanos. La venida del Señor está muy cercana y no debemos estar con los brazos cruzados. Amén. Va a llegar el tiempo en el cual se nos indique, hermanos, salir, hacer nuestros servicios normales, nuestros trabajos normales, hermanos. Pero vamos a salir de nuestros hogares, hermano, con una perspectiva diferente, con una visión diferente. Dios nos está preparando en estos tiempos y nos enseña, hermano, que debemos estar remendando nuestras redes como pescadores, porque Dios nos llamó como pescadores de hombres. Amén. Necesitamos estar preparando nuestras redes, remendando nuestras redes, nuestra herramienta de trabajo, porque va a llegar el tiempo de salir otra vez a pescar allá afuera. Hay almas que necesitan de Dios, muchas almas que necesitan de Dios. Amén. Dios ama al ser humano, Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Iglesia, y tú y yo debemos amar lo que Dios ama. Amén. Debemos sentir lo mismo, debemos actuar, hermanos. El amor a Dios, hermano, se expresa en la obediencia.
El amor a Dios se expresa en la obediencia. Obedecer, responder. Si usted quiere expresar esa afirmación, hermanos, entonces, pruébela. Si tú quieres expresar esa afirmación, vas a probarla, pero por medio de su amor. Y ese amor se expresa a través de su obediencia. Vas a probar esta expresión por medio de su amor. Y eso va a indicar que es a través de la obediencia. Si le amamos, obedecemos. Obedecemos. Que después de esto, hermanos, que el gobierno dé la orden, ¿verdad?, de hacer nuestras actividades normales, hermanos, no te acostumbres. Ay, pues ya, pues así, ¿verdad? Llegamos un tiempo sin congregarnos y pues se me hizo ya fácil. ¿Verdad? No, iglesia, no. Sí. Es un tiempo en el cual tenemos que obedecer a nuestras autoridades, como dice la palabra de Dios, y debemos orar por ellos. ¿Verdad? Pero va a llegar el tiempo también de hacer nuestros servicios normales, nuestros labores normales, etcétera, hermanos. Y vamos a congregarnos como antes, incluso más apasionadamente, con más constancia, con más perseverancia. ¿Por qué? Porque he aprendido, porque he valorado. Esto nos enseña a valorar la importancia de congregarnos. Esto nos enseña a aprender, ¿sí? Que el tiempo que Dios nos da para hacerlo, muchas veces no lo hacemos. Que la oportunidad que Dios nos da para servirle, muchas veces no lo hacemos. Se nos hace fácil. Y no estamos respondiendo a la palabra de Dios. Mientras almas allá afuera se están perdiendo. Hermanos, pero Dios nos da la dicha, el privilegio de servirle a su majestad. Amén. Así que, cuando se dé el tiempo de la indique el gobierno salir, hermanos, vamos a hacerlo con pasión. Vamos a hacerlo con amor, no quejando, no renegando. ¿Sí? Vamos a hacerlo con amor. ¿Qué vas a invertir tiempo, dinero? Hazlo para la gloria de Dios, porque le sirves por amor. Amén. Por amor. Y ese amor es, hermano, es incondicional. Aleluya. No es para recibir algo a cambio, no, hermanos. Le sirves por amor. Le sirves por amor. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y a Dios le agrada eso, hermanos. Tenemos que responder, nuestra fe tiene que responder a la palabra de Dios. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Tiempo futuro. Tiempo futuro. Y ese es el punto número 3. Y el número 3, como dice en el verso 3, dice: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto va a la par en el verso 10. Y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. ¿De qué nos habla esto? De una esperanza. ¿De qué nos habla esto? De que Cristo viene pronto. Amén. De que estamos en tiempos finales, de que estamos viviendo tiempo de gracia, de que Cristo va a volver por segunda vez, hermano, en los aires por la iglesia, y eso habla del arrebatamiento, que será un abrir y cerrar de ojos. Y estamos viviendo tiempo de señales, están las señales ya. Sí, el Señor está a las puertas ya. ¿Y qué estamos haciendo? Como lo decíamos en tiempo presente, ¿qué estamos haciendo? Amén. Hay que prepararnos para lo que vamos a hacer adelante, primeramente Dios. Pero en tiempo futuro es lo que tú y yo esperamos, es lo que tú y yo anhelamos. Y si tú y yo esperamos y anhelamos la venida del Señor, es importante realizar lo que el punto número 2 acabamos de mencionar. Amén.
Esto es lo que hacía la iglesia tesalonicense, hermanos, porque esperaban ya la segunda venida de Cristo. Sí. Si ellos lo vivían de esa manera, ellos lo vivían así, estamos hablando, hermanos, más de 2000 años. Si ellos lo vivían así, iglesia, entonces, tú y yo, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo como iglesia esto? No hay que tomar la venida de Cristo por tardanza, no, hermanos. No. Él está cercano. El que ha de venir, vendrá. Y su palabra es, verá, su palabra es verdad. Amén. Preparémonos. Esta es la realidad. Preparémonos. Porque vamos a recibir de los cielos a nuestro amado Señor y Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Allá nuestra mirada debe de estar puesta. En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de papá. Allá debe de estar nuestra mirada. No aquí en la tierra. Lo que el mundo te ofrece es pasajero, es temporal y se desvanece. Pero lo que el Señor nos da es para siempre, permanece y es eterno. Ahí están nuestras moradas en el cielo. Nuestra ciudadanía no es de aquí. No somos ciudadanos de aquí. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Allá está nuestra acta de nacimiento, hermanos. Amén. Ahí está nuestro nombre escrito. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Ahí están nuestras moradas. Nuestra mirada entonces debe estar allá, porque Cristo viene de los cielos. Amén. Para arrebatar a su iglesia amada. Viene por una iglesia limpia y sin mancha, sin arruga. Y debemos estar cuidando nuestro vestido cada día, iglesia. Amén. Aleluya. Pablo elogió a los tesalonicenses, hermano. ¿Por qué, hermanos? Por la constancia. Por la constancia en la esperanza. Después de que ellos se habían apartado de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Él elogia a la iglesia por su constancia en esa área. Amén. Y en lo que estaban haciendo, sirviendo a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, así debemos hacer tú y yo. Vivir constantemente sirviendo al Señor en esperanza. Gloria al Señor, porque Él vendrá. Cada ser humano, iglesia, vive con algún tipo de esperanza en el futuro. Y esa esperanza, cualquier cosa que sea, le sostiene, le sirve de apoyo y aliento. ¿Sí? Mucha gente se prepara en su futuro, se preparan para recibir su pensión, etcétera, hermanos. Amén. Y eso les sirve de esperanza como aliento, claro que sí. Pero en nuestra vida espiritual, iglesia, en nuestra vida espiritual, tú y yo dependemos de Dios, tú y yo esperamos en el Señor, tenemos confianza en Él. Amén. Tú y yo, hermano, nuestra esperanza está en Él. En Él. Y eso nos habla de un futuro, porque Él preparó aún nuestro futuro y lo diseñó perfectamente. Amén. Porque Dios es perfecto. Así que, hermanos, esto nos sirve a nosotros de apoyo, nos sostiene. ¿Por qué? Porque somos constantes, somos perseverantes, así como la iglesia de Tesalonicenses. Hebreos 11:1 dice: la palabra de Dios es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe, hermanos, se disfruta verdaderamente al servir a Dios. Aunque tú y yo no lo hemos visto, pero le hemos creído. Somos dichosos porque le hemos creído. Amén. Hay una dicha. Somos bienaventurados en esa área, hermanos. Tenemos que disfrutar verdaderamente entonces servir a Dios. Aleluya. Hebreos 11:1 habla de la certeza de lo que se espera, habla de una esperanza, porque lo hemos creído. Si lo hemos creído, lo hemos escuchado, de que Él vendrá. Y ahí habla de una esperanza, habla de una convicción. Estamos convencidos completamente de lo que habla la palabra de Dios, porque le hemos creído. Iglesia, tenemos que disfrutar verdaderamente entonces al servir a Dios, con esa esperanza. Amén. Tenemos que esperar a su Hijo que vendrá del cielo.
Pero tenemos que hacer algo muy importante, servirle con amor, servirle con amor. Ese sea el trabajo de vuestro amor hacia Dios. Todos los días, claro que sí. Todos los días. Si tú y yo decimos que vivimos por fe y andamos, hermanos, entonces debemos de practicar lo que hemos aprendido. Y eso nos habla de un andar por fe. Porque no andamos por vista, andamos por fe. Amén. Iglesia, concluyo con este tema. Hemos visto que Pablo, en esta porción de la palabra, Pablo reunió a la fe, Pablo reunió a la esperanza y al amor. Y esto habla de los tiempos de la vida cristiana. En otra parte de la Escritura dice que el mayor de todas es el amor. Es el amor. El amor. Si tú y yo no servimos por amor, nada sirve. Aunque tengas muchos dones, aunque sepas hablar lengua, aunque profetices, si no tienes amor, de nada sirve. Aunque tu agenda esté llena y andes de un lado para otro, si no tienes amor, de nada sirve. ¿No lo marca 1 Corintios capítulo 13? Claro que sí. Ahí nos enseña la palabra de Dios. El amor es muy importante, es muy esencial en nuestras vidas. Tú y yo hemos recibido ese amor. El Señor ha derramado ese amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Amén. Debemos de amar a Dios en primer lugar, amar a nuestro prójimo. Cuando vamos a nuestro prójimo, hermano, ahí estamos demostrando la obra de nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos practicando lo que hemos escuchado, lo que hemos creído. Estamos practicando la obra de Dios. Amén. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que creamos en su Hijo amado Jesucristo. Amén. Iglesia, esa es la respuesta de la fe a la palabra de Dios. No nada más es decir tengo fe y ya. No. Hay mucho trabajo que hacer al respecto de esto. Estuvimos viendo entonces, como en primer lugar, la obra de fe que mira retrospectivamente a la cruz y produce buenas obras en la vida. En segundo lugar, estuvimos viendo, hablando del trabajo de amor, que es la base presente y la motivación sobre la cual el Hijo de Dios ha de servir al Señor. Nos habla de nosotros al servicio al Señor. Amén. Y el punto número 3 habla de la constancia en la esperanza que mira hacia el futuro. Estos, hermanos, son los tiempos de la vida cristiana. Tiempo pasado, presente y futuro. Amén. Amados hermanos, si usted y yo le amamos al Señor, entonces le vamos a servir, le serviremos y estaremos ocupados por causa de Él mientras le esperamos. Vamos a servirle con amor y eso nos habla que vamos a estar ocupados por causa de Él. Vamos a estar ocupados. Si tú le sirves a Dios en ministerio, no descuides tu don. No descuides ese don. No descuides. Vamos a ocuparnos en la palabra, en la lectura, en la oración. Vamos a ocuparnos a servir al Señor. Hay que estar ocupados. Esto es para mí también, hermano. Esto es para mí. Y tengo que, hermano, ya tuve que haberlo practicado. Amén. Y seguiré practicándolo, hermano. Hay que seguir practicando. Cada vez lo que tú escuchamos, practicar. Gloria a Dios. Y si practicamos, lo enseñamos de la misma manera. Amén. Así que no descuidemos lo que el Señor nos ha dado. Hay que estar ocupados por causa del Señor mientras le esperamos. Porque esa es nuestra esperanza de que Él vendrá pronto. Él está a las puertas, iglesia. Él está a las puertas. Va a venir por nosotros. ¿Cuántos esperamos su venida? ¿Cuántos dicen amén allá donde se encuentran, hermanos? Levanta tus manos y dale gracias al Señor ahí donde estás. Padre, hemos escuchado, Señor, tu palabra. Nos has dado este consejo, Señor. Padre, que seamos hacedor de ella.
que seamos practicantes, que no nada más digamos tengo fe y ya no, Señor. La fe da pasos, y ese paso es la respuesta a tu palabra, Señor. Ayúdanos, levántanos, fortalécenos, Señor. Que este tiempo que estamos en nuestros hogares, Padre, sea un tiempo de valorar el congregarnos, de valorar el buscarte, de valorar estar en tiempo especial contigo. Que valoremos este tiempo, Señor. Que valoremos la oportunidad, Señor, que hemos tenido de congregarnos, de servirle, Señor. Ahora estando en nuestros hogares, Señor, es tiempo de meditar y valorar a la cual usted nos ha llamado, mi Señor. Para que cuando, Señor, salgamos de nuestros hogares, Padre mío, a nuestras labores normales, congregarnos, Señor, vamos a ir con una perspectiva diferente, con un pensar diferente, Señor. Levántanos, sea la dirección de tu Espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tú vienes pronto, Señor. Esperamos tu venida, Señor. Pero mucha gente todavía no te conoce, Padre. Señor, que llevemos ese mensaje de salvación a aquellos que no te conocen, porque tú amas al pecador. Y nosotros debemos amar lo que tú amas. Te damos gracias, Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, muchas gracias en esta preciosa tarde. Y la iglesia de Dios dice, amén. Amada iglesia, que el Señor nos bendiga, mis hermanos, donde quiera que se encuentren, conocidos, familiares, Dios me los bendiga, ¿verdad? Y Dios bendiga sus hogares, sus vidas, sus familias. Sea la protección de Dios sobre cada uno de ellos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les amamos.